Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a ver el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Y como antecedente nada más que en el capítulo 8, Moisés está exhortando a entrar en la buena tierra y hace una explicación en el versículo 2, si alguien me lo quiere leer del capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el 3, por favor. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es, dice que Él nos probó para ver qué había en nuestro corazón, ¿verdad? A veces Él mismo nos afligió, pero también luego adelante nos dice, pero nunca te faltó de comer, ni tu vestido. Dice, ni siquiera tus pies se hincharon. 40 años, a veces está uno camina y termina con los pies como elefante. Entonces dice, ni siquiera eso. ¿Pero para qué? Para probar tu corazón, ¿verdad? Y luego le dice que entrará a una tierra donde hay cebada, trigo, cebada, higueras, granados, olivos, aceite, y que no volverán a comer pan con escasez. Esto es como una promesa, ¿eh? Ya no voy a volver a pasar esto, jamás. Ni yo, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos. No más acuérdate que un día Dios nos sacó de eso, ¿verdad? Y que cuando estés muy bien, cuando ya te hayas poseído esa tierra, no, no te olvides. Versículo 18, ¿quién me lo lee? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Entonces acuérdate que Él es el que te da todo, ¿verdad? Así es. Y terminamos con el 19, por favor, ¿sí? Sí, por favor. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les serviréis, y a ellos te inclinaréis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ándale, chiquitos, sí. Nos olvidamos, vemos las consecuencias. Él es Dios y Él es el Todopoderoso. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9. Dios destruirá las naciones de Canaán. Irma, si eres tan amable, por favor. Sí. Buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9 de Deuteronomio. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por estos momentos que nos permites estar aquí. Gracias porque nos permites comenzar este día en tu presencia. Que seas tú, Padre, quien se quede aquí como invitado especial, que seas tú quien tome nuestros corazones, para que sepamos y entendamos todo lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra.
Te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas, en nuestros días. Y te damos gracias porque tú siempre estás al tanto de nosotros. Siempre nos estás cuidando y nos estás protegiendo. Y hoy estamos aquí reunidos para saber y comprender un poco más de lo que tú nos quieres decir. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a leer de 2 en 2, por favor. Sí. Si comenzamos, pastor. Oye, Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subía al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Soy yo? No. Sí, yo. Y volví y descendí del monte el cual ardía el fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que Jehová os había mandado. 17. 9:17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todos vuestros pecados que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí
a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también lo haré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que había hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido en polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masá y en Kibrot Atama, provocaste a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. Gracias. Ok, pues en este versículo, el versículo 9 dice, Dios destruirá las naciones de Canaán. Entonces aquí lo que vamos a ver en este capítulo es que nuevamente está la gracia por encima de la ley. Aquí vemos que Moisés les está narrando todo lo que ha sucedido, lo que han hecho este pueblo. Esa parte de la gracia y la ley es lo que está mucho en controversia aquí en la Biblia. Y aquí, incluso antes de Jesús, Moisés les está diciendo que Dios les está dando toda esa tierra por gracia, ¿sí? Y vemos aquí el pacto que Dios va a hacer con Israel basado en los 10 mandamientos y arraigados en la palabra del Señor y en la gracia. Si vemos en el versículo 1, 2 y 3 dice, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas, más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, a un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Sí? Aquí les está diciendo, primero les hace un llamado que les dice, oye Israel, así como que, a ver, pon atención, oye Israel, estás a punto de cruzar el Jordán, aquí dice, hoy van a pasar el Jordán. Imaginemos esta escena donde Moisés está ahí ya a la orilla del Jordán, que él sabe que van a pasar todos los que están ahí menos él, y les está diciendo, yo me imagino que ahí están los primeros bebés que nacieron ya en el desierto, porque son ellos los que van a pasar, los que nacieron y que ahorita son hombres y mujeres de 40 años, que son los que ya van a pasar para allá, pero les está dando así como las últimas indicaciones de él, porque él pues se va a quedar de este lado y ya todos van a pasar y ya no los va a volver a ver. Entonces les dice, pongan atención, ya van a pasar para allá
y dice, pero entiendan que es Jehová el que pasa delante de ustedes como fuego consumidor. Más adelante les dice, o sea, no es por ustedes, sino es Dios el que está pasando delante. Y les hace también esa mención de que son naciones más numerosas, más poderosas, más grandes y amuralladas hasta el cielo, pero que no tengan miedo, que de todas maneras es Dios el que está pasando, y que cuando Él las destruya, dice, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida. O sea, Dios los va a destruir y todo, pero son ellos los que tienen que sacarlos, que limpiar todo eso. Entonces es aquí cuando recordemos todo lo que significan esas ciudades en nosotros como cristianos, que son nuestros temores, son situaciones de miedo, son nuestras luchas que parecen gigantes, porque aquí dice, ellos tienen un dicho que dice, ¿quién puede hacer frente a los descendientes del gigante Anac? Les está diciendo que son ciudades grandes, de gente grande, que Dios va a destruir. Entonces les está diciendo que pasen con esa certeza de que es Dios y que ya no tengan miedo como lo hicieron hace 40 años, cuando fueron a ver cómo estaban esas tierras y vieron a los gigantes, se espantaron y dijeron, ay, no, mejor no, porque vieron a los gigantes más poderosos que el mismo Dios, ¿no? Y ahí fue donde Dios les dijo, bueno, pues entonces ahora se quedan 40 años. Entonces ahí les está diciendo que es Dios el que va a pasar como fuego consumido delante de ellos y los destruirá y los humillará delante de este pueblo. Entonces, dice que nosotros podemos vencer esas cosas, esos temores, esas situaciones, esos defectos de actitud y de carácter que tenemos, siempre y cuando lo reconozcamos. Cuando yo reconozco que me falta o que soy soberbia, solamente en ese momento lo puedo destruir. Si yo creo que soy muy humilde y les digo, yo soy muy humilde, entonces me falta un montonal y no lo puedo destruir porque ni siquiera me doy cuenta que tengo bastante arrogancia o soberbia. Hasta que lo acepto, entonces Dios me ayuda a destruirlo, ¿sí? Entonces, aquí les dice que todas esas cosas que por años no hemos podido destruir, ha llegado el momento en que Dios va a entrar a esa nación y los va a destruir. Entonces es ahí cuando yo hago, o sea, por muchos defectos que yo tenga, por muchas actitudes malas que yo tenga por años, si yo las pongo en manos de Dios, solamente en ese momento las podré destruir. Y dice en el versículo 3, dice, entiende pues que es Jehová el que pasará delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Aquí nos da la respuesta a todas esas circunstancias y luchas. Nos dice, clama a Dios, ponte de rodillas, confía en Él y da esos pasos de fe, y así se va a cumplir todo esto, de que es Dios el que está delante de nosotros como fuego consumidor, delante de todas esas pruebas, delante de los fracasos, delante de todas las situaciones, y nos está dando ánimo y nos dice, Él está delante de nosotros haciéndonos que volvamos a intentarlo, que nos dice, ¿no? Alentándonos, ¿no? Y nos dice, pues, ve, y claramente nos está diciendo que podemos hacerlo si ponemos todo esto en manos de Él. En el versículo 4 y 5 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará de delante de ti, no por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón entras a poseer esta tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arrojará de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová le juró a tus padres,
a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí nos está diciendo, o sea, sí las va a destruir Dios, tú vas a pasar, tú los vas a sacar, pero no pienses en tu corazón que es porque, pues es que nosotros somos bien buenecitos, entonces por eso vamos a entrar a esa tierra, porque ellos son los malos, entonces Jehová los va a destruir y nosotros vamos a pasar así tranquilamente. Dice, no es por eso. Aquí vemos totalmente la gracia que Dios está haciendo con ellos. Sí va a destruir a esas naciones porque están totalmente corrompidas, están viviendo totalmente en pecado, que es ¿cómo se dice? ¿Cómo tengo yo mi corazón de corrompido? ¿Sí? Y entonces eso lo tengo que sacar de mí. Y entonces dice, Él los va a sacar, Dios los va a destruir, Él los va a destruir y tú los tienes que sacar, pero no es por ti, no es porque tú seas, aquí dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, es porque ellos ya llegaron a situaciones muy, muy exageradas en pecado y no piensen ni no nos podemos vanagloriar de decir, pues es que yo me lo merezco o yo lo hice, yo destruí esto porque soy tan justo y tan recto y mi corazón es tan puro que yo puedo entrar ahí tranquilamente. Dice, no es por eso. Y aquí está diciendo que es para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí les vuelve a decir, o sea, yo se lo juré a tus padres y por eso tú vas a entrar. La palabra de Dios, todo esto está llena de promesas. Y si nosotros nos acercamos a Dios con su palabra, con las palabras que Él nos ha dicho y que Él nos ha prometido, es ahí donde nosotros podemos tener la respuesta rápida a Dios, porque Él llenó de promesas esta palabra precisamente para que nosotros tengamos esa forma de llegar a Él. Y si nosotros nos aprendemos y conocemos la palabra y sabemos todas las promesas, y si nos acercamos a Él diciéndole, tú dijiste que alguna de las promesas que cada uno estemos buscando, pero le hacemos así textual lo que Él está diciendo aquí, es mucho más fácil que Él nos escuche, o más rápido, que Él nos escuche porque Él sabe y se está dando cuenta de que conocemos su palabra. Entonces, así como dijo, yo se las voy a dar porque yo se lo prometí a sus padres. Y sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios que siempre cumple su palabra y que lo que Él dice, que es todo lo que nos está diciendo, leer su palabra a través de todo esto se torne más fácil para nosotros. ¿Sí? Entonces, vemos que a partir del capítulo 6 hasta el final, del versículo 6, dice, la rebelión de Israel en Horeb. Aquí Moisés lo que les está diciendo, lo que veíamos hace un ratito, dice, y a ellos te inclinarás, yo afirmo hoy contra vosotros. O sea, se los acababa de decir, y aquí les vuelve a decir, bueno, pues después de que supimos todas estas palabras, nosotros hicimos cosas muy raras, y les hace aquí mención de cinco rebeliones que tuvieron contra Jehová, y comienza diciendo, en el versículo 6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Nos está diciendo que, bueno, somos necios, somos tercos, que no entendemos lo que Él nos está diciendo y lo entendemos a lo mejor por un ratito y volvemos a caer en lo que Él no nos está mandando a hacer. Porque, bueno, ya lo habíamos dicho, que es la naturaleza del hombre, ¿no? Que el mundo nos jala muy rápido, pero entre más estemos apegados a la palabra y más convencidos, pues eso se va haciendo más complicado que regresemos allá. Por eso es que requerimos estar en todo momento pegados a su palabra. ¿Sí? En el 7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto
hasta que entrastes a este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. O sea, desde siempre, desde que lo sacó hasta este momento, durante esos 40 años, han sucedido eventos en los cuales este pueblo ha provocado la ira de Jehová, y pues nosotros también. Les dice que no los está sacando de allá, como les decía, solo porque ustedes son buenos y tranquilos y todos se lo merecen, sino porque Él tiene una promesa que lo está cumpliendo, porque Él tiene una misericordia para con este pueblo y también para con nosotros, que Él nos va a poner primero ahí, pero nos pide que destruyamos toda la idolatría, todo lo que es causa de pecado, que lo destruyamos y lo saquemos de nuestro corazón. Y entonces empieza a enlistar y les dice que la primera vez dice en Horeb, en el 8 dice, en Horeb provocaste la ira de Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para escribir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y me dijo Jehová, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Esta escena pues debe ser así como fantástica, ¿no? O sea, ver cómo Dios está escribiendo con su propio dedo las tablas y Moisés está ahí porque es el que estaba totalmente pegado con él y en comunión total con él. Esto debió haber sido así como espectacular para Jehová, para Moisés, y a lo mejor sí y no, porque como estaba tan en comunión, o sea, él sabía que Dios podía hacer esas cosas maravillosas, y al verlo es así como, bueno, no, yo creo que mi imaginación no da para ver la majestuosidad de esta escena. Y en el 11 dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra y las tablas del pacto. Dice aquí que bueno, ya después de 40 días y 40 noches, Dios le da las tablas y le dice, aquí está, después de que Moisés está en ayuno y oración, orando precisamente por el pueblo. Y en el 12 dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Todo esto que sucede aquí lo relata en Éxodo 32. En Éxodo 32 dice que Moisés sube al monte y se va, está allá 40 días. Pero en ese lapso de tiempo el pueblo se desespera y le dicen a Aarón, que Aarón es el sacerdote de Jehová, le dicen, oye, pues Moisés yo creo que ya se perdió, no sé, ya se tardó mucho, quién sabe si regrese, haznos dioses. Y Aarón, a mí me impresiona cuando leí Éxodo 32, Aarón me impresiona que nunca dijo, no, a ver, espérense, vamos a esperar a Moisés, no debe tardar, debemos tener noticias de él, o vamos a buscarlo, o sea, algo, ¿no? Porque el otro dice, no, pues ya se fue y quién sabe si regrese. Y Aarón, en lugar de decir todo esto o consultar a Dios, que Aarón también hablaba con Dios, les dice, sí, traigan todos sus aretes de oro de sus esposas, de sus hijos, de sus hijas, tráiganlos, y lo empieza a moldear, y él hace el becerro de oro, y entonces les dice, estos son sus dioses que lo sacaron de Egipto. Aquí está, le hace un altar y todavía les dice, y mañana vamos a hacer una fiesta para Jehová. ¿Cómo para Jehová si les está haciendo un becerro de oro y les está haciendo un altar? Y les dice, mañana haremos una fiesta para Jehová. Y entonces al otro día madrugan, dice que se levantan muy temprano y ofrecen holocausto y ofrecen todo ahí en ofrendas a Dios, comen, beben y hacen toda la fiesta, y están muy, muy emocionados porque ahora tienen dioses que fueron los que los sacaron de Egipto.
O sea, así en un 2x3 se olvidaron de lo que les acababa de decir, se olvidaron de Moisés, se olvidaron de Jehová, se olvidaron de todo. Y eso es a lo que a nosotros nos pasa. Esa parte lo podemos decir, ay, qué bárbaro el pueblo de Israel, pero eso hacemos nosotros. De pronto nos invitan a la boda de la prima y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a la boda de la prima y estamos en la iglesia y hacemos todas las reverencias de la iglesia, y como está toda la familia, pues entonces también paso a comulgar para que no vayan a pensar que soy pecador, ¿no? Y entonces así nos olvidamos y dice Dios, a ver, espérate. Fíjate el nivel de ansiedad que manejamos los seres humanos, porque fueron 40 días, o sea, ni siquiera mes y medio, menos de mes y medio ya estaban desesperados. Y Moisés les debió haber dicho, voy a orar, voy a estar en comunión con Dios. Y dijeron, no, pues ya se tardó, yo creo que no va a regresar. Y sucede todo esto. Y en Éxodo 7 y 8 vienen estas palabras que le está diciendo, aquí en el 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se apartó del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y entonces es cuando, y dice en el 13, y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de servir. O sea, otra vez lo dice, es la segunda vez que lo dice, que es un pueblo duro de servir, porque somos necios, somos tercos, y regresamos. O sea, se nos hace muy fácil decir, voy tantito allá al mundo, y luego lo peor del caso es que se nos olvida regresar. Y aún así, y aún con todo esto, Dios está ahí y Dios les dice, porque ya llegaron, ahorita están ya a la puerta para cruzar el Jordán, y aún así les dice, con todo esto, pues órale, ahí van a ir a la tierra prometida. ¿Sí? En el 14 dice, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Aquí Dios le está diciendo, déjame que los destruya. Yo no creo que Dios le esté pidiendo permiso a Moisés de destruirlos, porque él todo lo puede y pues, es Dios y puede hacer lo que él cree que es lo justo. Pero le está diciendo precisamente para que Moisés les diga, velos, son tercos. Y también pues para conocer el corazón de Moisés, porque le está diciendo, te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Es así como que tú solito y ya destruimos a todos estos y volvemos a empezar, ¿no? Y Moisés dice, no, ahora sí que dame chance, voy a hablar con ellos, no los destruyas, es tu pueblo. Y aquí lo que Dios le está pidiendo a Moisés es que él ore, nos exhorte y haga esa intercesión por el pueblo. Yo esta parte no la entendía cuando a mí me decían, es que tú ora por las otras personas, ora, y yo le decía, o que cuide a tal persona, o que la sane, o que todo. Y yo decía, yo no creo que Dios esté esperando a que yo le diga, sana a esa persona, para que Dios diga, sí es cierto, ya se me había olvidado. O sea, yo no creo que Dios esté en ese punto. Pero entendí cuando me lo explicaron en aquel entonces, que por supuesto no es por Dios, no es por la persona que voy a orar, sino es por mí, por mi corazón, que yo requiero interceder y yo quiero tener esa bondad y esa, ¿cómo se puede decir? Esa misericordia, ¿o qué? Ese corazón para ver por los demás. Y aquí Dios le está diciendo, yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa. Y Moisés dice, no, espérame tantito, vamos con ellos son tu pueblo y los podemos regresar al camino. Y entonces esa parte a mí me gustó mucho, porque pues es cuando nosotros aquí, justo cuando terminamos este estudio y decimos, dice el pastor, peticiones de oración, y entonces empezamos a pedir por las otras personas, y es eso, y cuando lo hacemos en conjunto, pues Dios nos dice, ok, no estaba esperando que tú me lo dijeras, y no lo voy a hacer porque tú me dijeras, sino porque estoy viendo que tu corazón se está transformando.
¿Quién me ayuda, por favor, a leer el 15 al 17? Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición. Apartaros pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Gracias. Aquí dice que cuando él regresa, cuando él baja del monte y el monte pues está en llamas porque Dios acababa de estar ahí y acababa de escribir las tablas, y entonces ve que están ahí todos, ve el becerro, ve el altar, ve todo que están ahí haciendo supuestamente fiesta para Jehová. Y entonces aquí Moisés se enoja por todo eso que están haciendo y rompe las tablas, dice. Y entonces Moisés, les hace ver todo su enojo, pero no se va contra ellos y no los empieza a regañar y no les empieza a gritar. O sea, era tanto ver que él estaba ya en comunión con Dios, que él estaba orando, él estaba intercediendo por todos ellos y ellos acá haciendo justamente lo que Dios les acababa de decir. No hagas ídolos, no te inclines, no todo esto. Y les está diciendo, trae todo eso escrito aquí en las tablas, y entonces se enoja, las quiebra y dijo, aquí lo que vemos es que Moisés se enoja y canaliza su ira a la oración. Nuevamente no canaliza su ira hacia ellos. Y entonces les dice, no, ya no sé qué hacer con ustedes. Porque fueron nada más 40 días y ya están haciendo todo esto. O sea, se perdieron muy feo, porque ahora están haciendo esos ídolos, adorando al becerro y diciendo que es una fiesta para Dios. Aquí nos dice a nosotros que cuando nosotros tenemos ese enojo contra alguna persona, no nos vayamos contra esa persona diciéndole palabras hirientes o palabras groseras o algo de lo cual nos podamos arrepentir después, sino que nos vayamos en silencio, en comunión con Dios, en oración para que calme mi enojo y ponérselo en manos de Él, porque solamente Él es el que puede transformar todas estas situaciones, ese enojo en paz y tranquilidad para mí, y ya cuando yo hable con esa persona, pues ya voy a estar tranquila. Entonces eso es lo que hace Moisés, porque en el 18 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Y el 19 dice, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos, pero Jehová me escuchó aún esta vez. O sea, viene Moisés de estar 40 días y 40 noches allá en comunión con Dios y ve todo esto, rompe las tablas, se molesta y dijo, a ver, espérenme tantito, voy a ir otra vez, otros 40 días y otros 40 noches a estar en comunión con Dios, porque Dios le acababa de decir, los voy a destruir. Y Moisés está intercediendo por ellos y ve todo el desgorre que armaron aquí, y entonces dijo, a ver, voy a ir otra vez a hablar con Dios porque Dios los quiere destruir y ustedes no entienden. Y entonces se van y vemos que son otros 40 días y 40 noches de ayuno y oración en comunión con Dios. Este número 40 dice que aparece más de 100 veces en la Biblia, y es un número de prueba y de sanación. ¿Sí? Vemos que varias personas de la Biblia han estado 40 días o 40 años, o el 40 es muy representativo en la Biblia. Y pues nos dice que la oración es el mejor lugar para un creyente. Si así, y si le sumamos ayuno, pues el resultado es mucho más poderoso. Dios nos escucha mucho más rápido
cuando hay alguna causa difícil, alguna situación complicada en nuestras vidas, es hacer esto que hace Moisés. Nosotros pues no creo que aguantemos 40 días, porque nos falta mucho para llegar a ese poder que Dios tiene en nosotros, pero cuando hemos hecho aquí ayuno y oración en casa de oración, pues realmente es una cosa que bueno, a mí me pone muy vulnerable, y entiendo muchas cosas que normalmente pues las paso por alto, no las entiendo o no pongo atención. Y cuando hacemos cuando juntamos la oración con el ayuno, Dios nos escucha mucho más rápido, porque estamos totalmente en su presencia. Y entonces, bueno, pues se va otra vez, y aquí dice, pero Jehová me escuchó aún esta vez, porque ya había intercedido por ellos, ya había pedido por ellos, y Dios y Moisés están viendo lo que están haciendo, y Moisés se pone a orar y en ayuno, y Dios dice, bueno, te vuelvo a escuchar y no los destruyo. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con el 20 y 21, por favor? Sí, Juanita, gracias. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Tomé el objeto de nuestro pecado, el becerro que había hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fuera reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Gracias. Aquí vemos, dice, así es como requerimos nosotros hacer con las tentaciones de pecado, destruirlas en su totalidad, sacarlas de nuestra vida, no dejando que quede ahí algo así como que, bueno, un poquito, no, sino que es destruirlo, consumiéndolas en el fuego. ¿Quién es el fuego? Nos lo decía al principio, que Dios viene como fuego consumidor. Él es el único que puede realmente desaparecer todas esas situaciones de nuestra vida, si nosotros estamos dispuestos a hacer algo, a sacarlos y erradicarlos de nuestro corazón, ¿sí? Y esto pues solamente se logra con la ayuda de Dios y Jesús, ¿sí? Cuando ellos van delante de nosotros, pues todo lo podemos, ¿no? Entonces, ellos les sigue recordando. También dice que oró por Aarón, que por supuesto Dios estaba enojado con Aarón. Pues cómo no va a estar enojado si él es el sacerdote de Dios, y la gente le dice, todo el pueblo le dice, oye, pues haznos dioses. Y Aarón les dice, bueno, está bien, hagamos dioses. Y ya, les hizo un dios. Entonces Dios estaba enojado con él, y dice que Moisés también tuvo esa intercesión por Aarón, que es su hermano, y que le dijo, pues mira lo que hizo, pero bueno, perdónalo. Y luego les dice las otras rebeliones que tuvieron. En el 22 dice, también en Tabera, en Masa y en Kibrot Hataba provocaste la ira de Jehová. En Tabera significa incendio. Ahí fue donde murmuraron contra el Señor, lamentando su situación, y la ira de Dios se encendió. Eso lo vemos en Números 11. Ahí es donde explica cuando empezaron a murmurar de que ve cómo estamos aquí, no nos gusta, yo no sé para qué nos sacaron de Egipto, y Dios se enoja mucho, y por eso ahí en Tabera le puso por nombre incendio. Bueno, significa incendio. Dice que en Masa quiere decir prueba, puso a prueba a Dios murmurando contra él porque les faltó agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijeron, pues es que no tenemos agua, ya no sabemos ni qué hacer? Eso está en Éxodo 17, y pues es cuando ellos le dice que le habla a la roca y la golpea y todo eso, ¿sí? En Kibrot Hataba significa tumba de la gula. En ese lugar fue en donde los israelitas anhelaron la abundancia de Egipto y desearon comer carne, y la ira de Dios se encendió contra Israel y los hirió con una gran plaga, y muchos murieron. Ahí está, Moisés les está haciendo un recuento de todo lo que ha sucedido,
y que aún así, con todo lo que este pueblo ha hecho, aún así están a la puerta de la tierra prometida. Y es así como que Dios, que no se les olvide que ustedes han hecho todo esto, que no se nos olvide que nosotros hemos hecho todo esto, que hemos provocado la ira de Dios y que aún así sigue escuchándonos y sigue teniendo compasión de nosotros. En el 23 dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, descendió, subid, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Aquí les dice que no le creyeron, que no han creído, que no han obedecido. Y entonces dijo que por esa situación fue que los dejó los 40 años en el desierto antes de llegar a ese momento donde ya están a punto de cruzar. Cuando Dios nos dice que nos alejemos del mundo, que saquemos los pecados, que se los entreguemos, que caminemos por lugares correctos, pues decimos que sí, pero a veces no lo hacemos, ¿sí? Cuando nos dice que vengamos aquí todos los días a las 6 de la mañana, a veces decimos que sí y a veces así como que, ay, como que no te escuché bien. Y entonces no estamos, ¿no? Donde Él dice que debemos estar. En el 24 dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. O sea, somos rebeldes, somos duros de servicio, somos tercos, somos necios desde que nacimos, ¿sí? Dice que en Cades Barnea fue cuando enviaron a los espías y resulta que cuando vieron la tierra prometida, vieron a los gigantes que eran más grandes que Dios. O sea, dijeron, sí, sí está padre toda la tierra y sí fluye leche y miel, pero hay gigantes y no los vamos a poder destruir. Y no entendieron y no comprendieron que era Dios quien los iba a destruir. Se portaron con esa rebeldía contra Dios y entonces Dios dijo, bueno, pues entonces cuando tú elijas cambiar ese sentimiento que tienes para conmigo, para contigo, de que creas, entiendas y comprendas que no eres tú, soy yo. Pero si tú crees que tú, con tus propias fuerzas, no vas a poder con esos gigantes, pues entonces comiénzale a dar vueltas aquí en el desierto. Y después de 40 años, fue que dijeron, bueno, pues entonces ahora sí, y ya están a la puerta para entrar, ¿sí? Y dice aquí en el 25, dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová me dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Esta oración de Moisés, que Moisés hace a Dios, es muy significativa y es muy grande, y esa la podemos tomar para nosotros, que dice, oh Jehová, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. O sea, aquí le podemos decir que no nos destruya, que estamos aquí porque Dios nos ha redimido con su grandeza. Y Él nos sacó de Egipto, nos sacó de esa parte del mundo, nos sacó de los pecados con su mano poderosa, porque solamente Él lo puede hacer en nosotros. En el 27 y 28, ¿quién me ayuda, por favor? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, y no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Gracias. Aquí Moisés le dice, oye, pues no vaya a ser que los egipcios vayan a decir que no pudiste meterlos a la tierra prometida y que solamente los sacaste para meterlos. O sea, no vaya a ser que ellos empiecen a hablar mal de ti y que digan que efectivamente
tú no eres el poderoso que nosotros sabemos que eres. Entonces, pues le está diciendo, ya acuérdate le vuelve a decir, ¿no? Acuérdate de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Tú les prometiste a ellos y no vaya a ser que Egipto empiece a hablar mal de ti. Entonces, porfa, ya vamos a entrar, llévanos. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que nos hemos portado mal, sabemos que estamos ya por el camino correcto y de pronto nos desviamos. Pero otra vez regresamos porque sabemos y conocemos que tú eres, pues la verdad, tú eres la vida, tú eres el único camino hacia la vida eterna. Entonces aquí le vuelve a decir, le vuelve a recordar, acuérdate, tú dijiste y le dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob que ibas a llevar a este pueblo hacia la tierra prometida. Y entonces pues ya estamos aquí, ya llévalos por favor. Y es cuando les dice, bueno, ya empiecen a caminar hacia allá, hacia la puerta, para que crucen el Jordán y ya por fin lleguen a esa tierra. Y en el 29 le dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Entonces, pues esto es lo que sabemos que nosotros somos. Somos su pueblo, somos su heredad. Solo Él nos puede sacar del mundo y traernos a sus pies. Si nosotros cumplimos con sus mandatos, porque solo Él tiene esa grandeza y un brazo extendido y un corazón amoroso para nosotros. Gracias. Eso es todo. Bueno, ¿algún comentario? ¿Qué trata de hacer Moisés? Decía Irma, ¿qué trata de hacer Moisés ya en sus últimos momentos? Interceder. Intercede, muy bien. ¿Qué más? Hacerlos entrar en razón. ¿Por qué? ¿Por qué lo está animando, lo está haciendo entender que no cometan los mismos errores? ¿Cuáles son los errores? Fíjate, después de haberlo sacado con mano poderosa, ¿qué tan fuerte era la mano poderosa para haberlo sacado? ¿En qué momento se dieron cuenta ellos de que realmente el que los guiaba era Dios? Pues cuando abrió el mar. ¿Antes? Cuando todas las plagas que les puso a Faraón. Cuando la muerte de los primogénitos, ¿recuerdas? Sí. Había plagas que los brujos hacían. Hay dos hechos muy importantes. Uno, cuando los brujos le dicen a Faraón, realmente esta es la mano de Dios. O sea, su Dios es Dios. Nosotros ya no podemos hacer esto. Cuando los mismos brujos reconocen al Dios de Israel como el único Dios. Y luego la muerte de los primogénitos. ¿Cómo sería ese acto tan fuerte? Terrible para Egipto. Dice que hasta los primogénitos de los animales murieron, o sea, humanos y animales. Entonces, cuando Faraón dice, está llorando Faraón, está en angustia, dice, ya váyanse. Era tanta la angustia que la gente les da todo lo que tenían, ya, con tal de que se fueran, ya. Que se acabe este problema. Entonces, por eso esta palabra que nos explicaba Irma, oye, Israel, oye, escucha, entiende, obedece. No es por tu justicia, no es porque seas un pueblo bueno, es porque los demás son más malos, ¿verdad? Y me han aborrecido. 3 veces, y luego le dice, no pienses. Fíjense, le dice, oye, en el versículo 1. Y luego en el versículo 3 le dice, entiende. Y en el versículo 4, no pienses en tu corazón. Y en el versículo 5, no es por tu justicia. 3 veces le dice, no es por tu justicia. No es porque tú seas bueno.
y haces cosas buenas, no es por tu justicia. También quiere decir que no son por obras, la salvación no viene por obras. Es por gracia, decía Irma. Este capítulo nos muestra la gracia de Dios. Así empezó, ¿recuerdan? Es la gracia. Quiere decir que todo lo que sucedió por 40 años es por gracia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Dios ha perdonado tanto al pueblo de Israel? O nos ha perdonado. Cuando decimos el pueblo de Israel, hablamos de nosotros. ¿Por qué? Por su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Sí, hizo un pacto, pero en algún momento determinado Él puede destruir la tierra, ¿no? Incluso dice que vendrá con mano dura a traer justicia. Sí, pero ahora Cristo intercede por nosotros. ¿Y pero por qué nos ha aguantado tanto? Muchos decimos que venga por nosotros, que venga el Señor. Porque Por Cristo, su misericordia. Cristo sabe lo que es ser un ser humano, tiene muchas debilidades. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Vemos adelante que le está repitiendo, no es porque seas bueno, no es por tu justicia. Vas a poseer, ¿qué tipo de tierras vas a poseer? Murallas, dice que hasta el cielo. O sea, Las ciudades fuertes, amuralladas. ¿cuál es tu problema? ¿Qué tan fuerte es tu problema? Una muralla hasta el cielo. Es un problema, ¿no? Tengo que destruirlo para pasar. ¿Qué tan grande es tu problema? Piensa en el problema más grande. ¿Lo podrá resolver Dios? Sí. ¿Qué le está diciendo aquí? Yo voy delante de ti. Compréndelo. Versículo 4 dice, Jehová los arroja delante de ti. Jehová los arroja delante de ti. Entonces, si tu problema es tan grande, pongamos el ejemplo de Pablo. ¿Qué problema tenía Pablo cuando lo iban a matar? ¿Era un problemón? ¿Y qué dijo él? Si muero, me voy con Dios. Entonces, ¿qué hizo de su problema? Pequeño, ¿o no? Entonces, una persona puede decir, está al borde de la muerte, es un problemón gigantesco. Pero Pablo también le dijeron, ¿te vas a morir? Su problema lo hizo pequeño. Entonces, ¿su problema ya no era problema? No. Dejó de ser problema. ¿Iba Dios delante de él? Sí. ¿Por qué? Porque su problema de muerte se iba a convertir en la gloria, en ver la gloria de Dios. Entonces era una bendición, porque él había hecho lo justo y lo recto. Bueno, versículo 6, ¿quién me lo lee? Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Qué significa pueblo duro de servir? Como si me estuviera hablando a mí, ¿verdad? ¿Qué es? Nos dijo, ¿qué es la cerviz? El lomo, esta parte, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le ponían a los animales para sembrar la tierra? Un yugo en la cerviz. Entonces, cuando decían duro de cerviz, es que no se dejaba. Pero ¿quién iba, el becerro nuevo, quién lo llevaba? El becerro manso y humilde. ¿Y quién es el becerro? Tipificando, ¿ah? ¿Quién era el manso y humilde? Aquel que obedecía. ¿Y quién fue obediente hasta la muerte? Cristo. Entonces ponen el becerro a un lado, ponen a Ricardo a un lado y se quiere salir. Y el otro lo detiene, ¿no? Quieto. No es por lo que tú quieras y comprendas, es por lo que debe de ser. Obediencia. Y otra vez le dice, acuérdate, no te olvides
No vaya a ser que provoque esa ira. ¿Cómo provocaron la ira? 40 días y 40 noches estaba Moisés en el monte, ¿verdad? Dice, no provee agua ni alimento. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo estaba la presencia de Dios? 40 días estuvo Jesús en el desierto. No probó agua ni pan. Y ahí está Moisés, hablando con Dios. Y Dios está escribiendo las tablas. ¿Cómo sería ese momento? Ahora, ¿cómo sería la escritura de Dios? El único que ha visto la palabra de Dios escrita es Moisés. Nosotros vemos la palabra de Dios viva en Jesús, hecha carne. Pero el que la vio escrita fue Moisés. Dice que bajó con las dos manos, ¿o no? ¿Cómo sería? Un librote, ¿va? Una piedra grande. ¿Cómo bajaría? Con las dos manos y la palabra escrita. ¿Recuerdan por qué rompió Moisés las tablas? Porque estaban adorando al becerro. Dice que, pero ¿por qué tenía que romperla si era palabra de Dios? Pero se enojó, estaba en ira. ¿Qué hubiera pasado si no la rompe? Pues a lo mejor no los perdona. No nos hubiera perdonado porque estaban escritos por la mano del rey. Y entonces ya no podía echarse para atrás. Las otras tablas las escribe. Le dice Dios, ahora escríbelas tú, el hombre. Entonces son palabras de Dios, pero escritas por el hombre. Pero la mano de Dios, el sello de Dios, ya estaba ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, ahora, ¿por qué el pueblo en 40 días hizo un becerro? Que nos desesperamos. Nos desesperamos en los problemas y decimos, tranquilo, confía en Dios. No, es que ya no aguanto. Voy a tomarme el agua de Tlacuate. Con esta dicen que me voy a curar. Dios te va a traer tu sanidad. No, ya no aguanto. Dios te va, y te vas al río de las avenidas a acabarte el agua porque alguien se sanó de ahí, ¿no? Entonces, echas a perder todo. Comienzas a adorar a otros dioses. ¿A qué Dios adoraron? Al becerro de oro. Era un becerro, un dios que ellos hacían de barro para los egipcios. Uno de ellos se llamaba Apis. Y primero era un becerro que tenían, como en la India. ¿Han visto cómo adoran los becerros en la India? Exactamente igual. Y entonces ese becerro lo tenían vivo, lo escogían y era como su dios. Y luego, cuando morían, lo embalsamaban porque decían que un día iba a resucitar y escogían otro. Y ahí lo traían. Ahora, ¿cuál era la mente de ellos? ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Pues es que ellos querían un Dios. Como esta generación había nacido, decía Irma, ya había nacido bajo la protección de Dios, la generación de la segunda generación, Sí, los que ya van a entrar. la primera generación había nacido bajo otros ídolos, los ídolos de los egipcios. Ellos, Pues es que él dijo de 20 para arriba que van a morir y de 20 para abajo van a vivir. así es, pero fíjate, esta generación que va a entrar, que le está hablando, le está diciendo, no te olvides, no vayas a hacer esto, acuérdate del Señor, entiende, no pienses, acuérdate, oye. Esta generación es nueva, esta generación no conoce de los becerros de oro, no está combinada con los ídolos. La generación de sus padres sí. Ahora, ¿qué pasa en esta generación? La generación de nosotros, casi todos los que estamos aquí, venimos de la generación de la idolatría.
Por eso nos cuesta trabajo a veces romper con las estructuras. Por eso no nos entregamos al amor de Dios. La siguiente generación ya nace con bajo la palabra de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo. Pero esta generación de nosotros debe ser muy cuidadosa de no ensuciar la próxima generación. ¿Sí soy claro? Sí. Porque la podemos ensuciar. La contaminamos. La primera generación, por eso le está diciendo Moisés, tengan cuidado, no vayan a hacer lo que sus padres. Sus padres provocaron a ira a Dios. Lo hicieron enojar. No lo vayamos a hacer enojar nosotros. No ensuciemos a la próxima generación con nuestro pensamiento, con nuestra forma de actuar. ¿Qué sucede? ¿Por qué se enoja con Aarón? Hizo hincapié. Dios se enojó con él, porque él se hizo el becerro. Bueno, antes de eso, en el 19, ¿me lo puedes leer, Juanita? ¿19? Dice, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirnos, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Dice que Moisés estuvo 40 días, le dan las tablas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando regresa, rompe las tablas y ve que comienza a haber problemas, mortandad. Regresa otra vez y pasa otros 40 días, postrado. Ahora ya no son por las tablas, ahora por interceder. Por Aarón. Aarón y su gente, ¿verdad? Porque vio cómo Dios se enojó. En el 20 dice que estaba enojado. Ahora, piensen esto. 40 días por un pecado. Dice la Escritura que todos hemos pecado. La gracia es esto. Venimos y en una hora Dios nos perdona. O en un segundo, ¿no? Nos hincamos, lloramos, clamamos y ya salimos. Gloria, gloria, aleluya. Él estuvo 40 días y noches postrado porque sabía que Dios se había enojado por causa del pecado. ¿Cuál es la gracia? Que tenemos en Cristo Jesús un ancla en el lugar santísimo. Y nuestras palabras no tenemos que pasar 40 días en ayuno, 40 días en oración, sino que clamar a Dios y Él nos responde. ¿Esa es gracia? Sí. O sea, quiere decir que para mañana ya estás comiendo, ¿eh? No tienes que pasar 40 días, porque ya Cristo pagó el precio. Lo único que quiere es un corazón arrepentido. Es todo. Aquí tuvo que clamar para que Jehová no los destruyera. ¿Quiere decir que en el primer día Dios no escuchó la voz de Moisés? Bueno, sí la escuchó, Sí, escuché. pero no la atendió. Y pasó otro día, y pasó otro día, y pasaron 40 días. La pregunta es, ¿has pecado y has pasado 40 días en ayuno? No. Pero es que nosotros ya no somos idólatras, y ellos sí. Y Dios se enoja cuando tú eres idólatra. Bueno, aquí hay un pecado, ¿no? Hay una rebelión. Este es lo grandioso del sacrificio de Cristo, que podemos entrar al lugar santísimo inmediatamente. Ahora, ¿por qué se enoja tanto con Aarón? ¿Qué representaba Aarón? ¿Algo más? Profeta. ¿O no? Sí. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Moisés? Tu hermano Aarón, yo pondré mis palabras en su boca y él hablará. Y tú serás como Dios en él. ¿Verdad? Entonces,
¿Qué hablaba Aarón? La palabra ¿De qué estaba lleno Aarón? de Dios. Entonces, ¿por qué pecó? ¿Por qué? Dice que se enojó mucho contra Aarón, ¿ah? Entonces, entre más cerca estés de Dios, más alineado debes de estar. ¿Qué hizo con el objeto? Con ese becerro. Lo quemó, lo echó al río. Reducido a polvo. A polvo y ceniza, lo echó. En otra palabra dice que se los dio de beber. ¿De dónde bebían? Del río. ¿verdad? Se los dio de beber. Nos hablaste sobre cuando hubo rebelión. ¿Quién me busca Hechos 7:51, por favor? Amén. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les dice en el libro de los Hechos que resistimos al Espíritu Santo? Que si resistimos al Espíritu Santo somos igual que los que lo resistieron en el desierto. ¿No dirías tú, esos son rebeldes duros de cerviz? ¿Esos que hicieron el becerro de oro? Sí. Ahora, ¿por qué dice aquí en el libro de los Hechos lo mismo? Que nosotros resistimos al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Igual que somos, como dijo Irma, tercos, necios. ¿Pero en qué sentido? Dame un ejemplo. En que muchas veces no creemos en el Espíritu Santo. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A redarguir, a enseñar. A corregir, a llevarnos, a alinearnos. Entonces tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Acaso esta palabra que es en el Nuevo Testamento es para mí? Sí. ¿Algo tengo que estoy resistiendo la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué resisto al Espíritu Santo? Pues porque no me gusta que me corrijan. Cuando usted comentaba que a veces le pido orientación a Dios y me da una palabra, bueno, esa no, porque no me conviene, mejor busco otra. Le volteo. Sí. Entonces estoy buscando mi provecho. Exacto. Y dijo Irma, no entendía por qué oraba por los demás. Porque antes nada más quería lo mío. Ahora oro por los demás y yo misma soy sanada. Es diferente. Entonces, ¿qué hace Moisés? Acá, volvamos acá. ¿Qué hace Moisés? ¿Por qué está muriéndose, podríamos decir, por la falta de alimento? Porque es una muerte, ¿no? 40 días sin agua, imagínate. Lo deshidratado que está por un pueblo. Aquí me llama la atención que en el versículo de Hechos dice que son duros de cerviz, de corazón y de oídos. Quiere decir que a lo mejor también nosotros hoy escuchamos la palabra o alguien la ha escuchado y no solamente el corazón está endurecido, ¿no? Por apatía, por indiferencia, sino también ya al momento de escucharla se hacen oídos sordos, ¿no? Ya sabes que es por gracia que el Espíritu Santo te viene a redarguir lo que se está comentando, ya no es necesario estar en esos ayunos prolongados y ni aún escuchando ya la palabra, que ya trae un mensaje claro, y aún así hasta los oídos se ensordecen. Fíjate, realmente no hemos visto a Dios enojado, ¿no? O sea, duro es caer en manos del Dios airado, ¿no? Enojado. Moisés lo vio, por eso dijo, aquí me muero, ¿no? Nos hacemos duros de oído, como dices, ¿por qué? Porque no nos convienen muchas cosas.
que tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y entonces endurece nuestro corazón. Dice, ¿qué sucedía con el pueblo? Se había acostumbrado a las bendiciones. Al momento de que ya no vea a su líder, entonces dice, no, esto vamos a hacer. ¿Qué tipo de Dios tenían ellos en la mente? Un objeto. No escucharon la voz de Dios, como dice. No escuchaban cuando les dijo, cuando les dijo que se acercaran y ellos dijeron, no, que se vaya Moisés. No escucharon la voz de Dios cuando los sacó del pueblo de Israel. Ellos argumentaron que no eran dignos, ¿no? Que solamente Moisés, pero era como no querer tomar esa responsabilidad de escuchar. Y eso pasa en las iglesias. Y miren, fíjense el engaño. Cuando Aarón hace el becerro, cuando Moisés le reclama, dice, pues me presionaron y yo lo hice. Lo hizo con sus manos, ¿verdad? Él dice, yo nada más aventé los zarcillos. No, en otra palabra dice, lo hizo con sus manos. ¿Qué imagen tenían de Dios? Y todavía dice que cuando terminó le dijo, este es Jehová su Dios, hagamos fiesta para él. El profeta, así dijo, el profeta hablando, que hablaba palabra de Dios, mostrándoles a Dios. Hagamos fiesta. Ahora, ¿qué tipo de fiesta era? ¿Mande? Orgías. ¿No? Les querían placer, porque estaban acostumbrados a un placer egipcio. Veían cómo los egipcios se divertían, adoraban a sus dioses, a sus becerros, les ponían el cuerno y todo eso, ¿verdad? Y adoraban a sus dioses y a su dios Baal y todo. Y entonces ellos creían que ya eso era lo correcto. Cuidado con ser engañados, por eso dice, oye Israel, no te mezcles. Oye Israel. Aquí en el referente al verso 19 de este capítulo 9, hay una referencia que nos da en Hebreos 12, 21, ¿se lo puedo leer? Sí. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, que él sí sabía de la ira de Jehová. Pues venía de 40 días de estar directamente con él. Vio cómo la presencia de Dios, el enojo de Dios. Yo no sé si la voz se la escuchó diferente. ¿Eh? Voy a destruir este pueblo. Ahora, ¿qué le promete Dios a Moisés? ¿Qué nos dijiste? Sí, destruirlos y haré otra nación de ti. Y te voy a hacer una nación. Pareciera bueno. Más grande. De mí saldrá una familia que va a poblar toda la tierra, como fue con Abraham, como fue con Noé, como fue con Adán. Pareciera bueno. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Acuérdate de Abraham. Exacto. No lo hagas, Señor, ¿verdad? No, dijo que no lo hicieran porque los egipcios iban a decir que había sacado el pueblo. Ese es el punto. No lo hagas. ¿De qué está preocupado Moisés? Del pueblo. De Dios, o sea, de lo que van a decir de él, que no pueden hablar mal de él. No puede a nadie hablar mal de ti. Fíjate el corazón de Moisés cómo ha cambiado, ¿no? Si tú los destruyes vas a decir que los sacaste para matarlos. O sea, no hagas eso, tu nombre está en medio. Entonces le dice, no mires a su dureza, ni a su impiedad, ni a su pecado. No lo veas. Son duros, son tercos. Piensa en ti. ¿No le está diciendo? Tú eres tan grande que no veas eso. Fíjate el corazón de Moisés, ¿eh? Y dice, y Dios me escuchó. Dios me escuchó. ¿Se acuerdan cuando iba a destruir Sodoma? También Dios lo escucha, ¿verdad?
¿A Abraham? Entonces no lo escuchó porque destruyó. Sí, pero sacó a Lot, ¿no? Por lo menos una familia. Versículo 23 y 24. ¿Quién me lo lee? Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. El 20. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. La pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido? ¿Dónde están sus promesas? ¿Te has olvidado de sus promesas? Y dice, y fuiste rebelde. ¿Podremos ser rebeldes? Sí. ¿En qué sentido puedo ser rebelde ante Dios? ¿Mande? ¿En qué sentido? Pues en que muchas veces, por ejemplo, tú nos invitas a alguna, como a los seminarios que haces, que vayan. O sea, ahí ya está uno de rebelde contra Dios. No, porque tú nomás te usas para que nos invites, pero el que nos está invitando es Dios, y entonces ahí estamos de rebeldes. Cuando nosotros no queremos prepararnos para conocer a Dios. No. Eso ya me lo di, siempre es lo mismo y esto. O cuando, ¿quién va a compartir? Fulano de tal. Ay, no, ese no. Eso no me gusta. Ese no me gusta. Entonces estamos viendo al hombre, no a la palabra de Dios. Entonces se vuelve en rebeldía. Dice, no. Escuchemos la palabra de Dios. Algo comentabas ahorita, decías que si nos olvidamos de las promesas de Dios, lamentablemente no nos olvidamos de las promesas de Dios, esas las tenemos siempre subrayadas, presentes, las repetimos, las leemos, las declaramos, pero también deberíamos, más adelante, que vamos a ver lo que son las maldiciones también, y esas son las que no queremos ver. Queremos ver la parte bonita. La parte bonita, la que nos conviene, la que nos bendiga. La de la telenovela, lo bonito, ¿no? Así es. No, por eso a alguien le va a tocar Deuteronomio 28, creo está, ¿no? Donde vienen las maldiciones. Bueno, versículo 28 y 29, ¿quién me lo lee? No sea que digan los de la tierra, ¿de dónde nos sacaste? Por cuanto no pudo Jehová introducirnos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Así te tocó, como le dice a ti. Es que mi hijo ese es, así te tocó. Son tu pueblo y tu heredad, ¿verdad? Tú escogiste este pueblo. Entonces, tú les prometiste, hay una promesa. Y tú no puedes echarte para atrás. Fíjate la manera de hablar con Dios, ¿verdad? Diplomáticamente se lo está diciendo. Dios, no te puedes echar para atrás. Ya lo dijiste, se lo prometiste a Abraham, a Isaac, toda una nación. Y los pueblos de alrededor lo saben. Y van a decir que no pudiste. ¿Acaso no pudiste con tus hijos controlarlos? Entonces, vamos para adelante, vamos a seguirle. ¿Sí? Pastor, yo no había escuchado esta palabra, pero a mí me pasó algo así. Murió mi hijo Mario en un accidente y mi hijo Enrique tuvo un accidente muy grave. Entonces quedó, en moto y fue un accidente muy grave que estuvo en terapia intensiva y con un ¿cómo se llama? Con un traumatismo craneoencefálico. Entonces yo le decía a Dios, Señor, ya te llevaste a Mario, ¿no? Mario era mi hijo de 18 años. ¿Te vas a llevar aquí qué? Y yo le decía, Señor, no lo hagas, Señor.
Los cristianitos, Señor, no lo hagas por nosotros, ya no te preocupes. Dije, yo me cambio de nombre. Y pues habrá gente que se vuelve loca y de momento y tiene sus razones. Dije, yo me cambio de nombre. Señor, hazlo por ti. Y le dije, y de momento, déjalo como sea, ¿no? Porque ya había perdido a Mari. Y después dije, no, Señor, si tú eres grande, tú sácalo adelante, sácalo bien. Hermanos, perfectamente bien, es para la honra de Dios. No se le olvidó, pero ni quién le debía, porque es muy, mi hijo es muy de negocios. Pero qué bárbaro, o sea, Dios lo sacó perfectamente. Fíjate, Para qué forma de interceder, ¿no? Cuidando su nombre, cuidando su prestigio, ¿eh? Porque yo te conozco, que tú puedes más que eso. No pienses, Señor, tú lo prometiste. Oye, ¿cómo le dice eso a Dios? Pues estás hablando de hijo a padre, ¿no? Y así fue. Ahora, aunque el pueblo era de dura cerviz, ¿no? Sí, O sea, pero malo. de todas maneras, Dios lo escuchó. Y nació, y Dios no destruyó a esta nación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que cuidemos su nombre, su gloria. Que nadie hable mal de él, de mi Dios. Podrán pasar cosas, situaciones difíciles, pero nadie va a hablar mal de Dios. Bueno. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Bendecimos tu santo nombre, el nombre que le diste a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaac, Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Señor, tú eres Jehová, Dios, el que eres. No hay otro Dios, Señor. Señor, eres grande, grande en misericordia, tardo para la ira. Dios, ¿quién como tú? Hoy nos postramos ante ti, glorificando tu santo nombre, porque eres poderoso en obras, grande en misericordia. Te honramos, te amamos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.